Buenas, les habla el ingeniero Emmanuel Colmenares. Bueno, vamos a dar a continuación las clases que tenemos preparadas por esta vía de patología de la construcción de edificaciones de concreto armado. Y aprovechando esta oportunidad para saludar a los participantes que activamente están haciendo las lecturas y viendo los videos de esta tan hermosa área del conocimiento en el mundo de la ingeniería. ¿Cómo es la enseñanza de la ingeniería de proyectos y de construcción? ¿Qué nos ha dejado como legado? Bueno, primero, aplicaciones prácticas sobre el papel que tienen que ver sobre todo, sin duda alguna, con una mejor planeación, ¿sí? Con un mejor planteamiento desde la concepción del proyecto. Eso es lo que nos ha dejado principalmente teoría-praxis. ¿Sí? Se realizan proyectos donde no se establecen ninguna especificaciones técnicas ni descripción gráfica constructiva. Muchas de las obras construidas en países como el nuestro, aquí en Latinoamérica, pues se construyen así en forma práctica. Buscamos un personal, el propietario de la obra, y tiene un maestro de obra, tiene unas ideas y va, como dicen ellos típicamente, sembrando columnas sin ninguna dirección de planificación, como es un plano mínimo arquitectónico y con su configuración estructural. Los conceptos estructurales en ocasiones comienzan y terminan en la etapa de proyecto, ignorando los costos que tendrán los errores que se cometen por esa ruptura entre lo que tenemos al lado: planeación, ejecución y mantenimiento. Existe un lazo único, porque depende de eso la vida útil de una obra, que exista una muy buena planeación para que exista realmente una próspera crecimiento de la obra, una buena ejecución, y la etapa de mantenimiento para tener un círculo virtuoso en este caso. Ahora vamos a intentar de explicar esta ley de evolución de costos de Ziegler. Fíjense que en la línea de las abscisas, en la horizontal, tenemos el periodo del tiempo, que tiene que ver evidentemente con la vida útil de la construcción, ¿no? De la obra. Y en las ordenadas tenemos el costo relativo de la intervención, ¿no? Recuerden que intervención para nosotros ya lo vimos en clase anterior. Tiene que ver con si vamos a rehabilitar, a reforzar, a acondicionar o a restaurar, o cualquiera de las intervenciones. Ya intervenir quiere decir, como en términos médicos, pues hacer cirugía quirúrgica y meterse en la estructura o en la obra para hacer algún tratamiento que pueda alargar la vida útil de la construcción. De eso se trata principalmente. Entonces, en la ley de evolución de costos de Ziegler vemos que hay como 4 etapas bien definidas, ¿no? La parte de proyecto, ejecución, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Entonces, bueno, para explicar esto, vamos a ver cómo lo mencionamos, ¿no? Aquellas medidas tomadas en la etapa de proyecto con el fin de aumentar la protección y durabilidad de la estructura implican un costo que se asocia a un valor de 1, que sería en el cero, ¿no? del tiempo, ¿no? Entonces ahí invertimos 1, un bolívar, un dólar, un peso, una unidad monetaria. Sin embargo, aquellas obviadas en la etapa anterior y consideradas en la fase de ejecución implican un costo de 5 veces mayor que si la misma se hubiera tomado en cuenta se estuviera tomado en cuenta en la fase de proyecto. Entonces, si nosotros obviamos algunas cosas en proyecto, se pagan duro en la fase de ejecución, 5 veces más. Consecuentemente, aquella medida tomada con antelación y previsión durante la fase de uso y mantenimiento de la estructura, si lo que llamamos nosotros mantenimiento preventivo, se asocia a un costo de 5 veces menor que aquel necesario para la corrección de los problemas. Entonces, fíjense bien, al mismo tiempo está asociada a un costo de 25 veces mayor que aquel que habría ocasionado la decisión en la fase de proyecto. Finalmente, la acción correctiva
de las manifestaciones patológicas tienen un mantenimiento correctivo, ¿verdad?, correspondiente a un costo de 125 veces mayor al costo de las medidas que podría haber sido tomados en la etapa de proyecto y que redundarían en un mismo grado de protección y durabilidad que se estimara en la obra. Entonces, esto realmente es bastante interesante. ¿Por qué? Porque la ley de costo de Sister lo que nos dice es que el mantenimiento correctivo va a ser 125 veces la unidad monetaria más si nosotros en proyecto no tomamos en cuenta desde su inicio lo que son las fases de protección y durabilidad. Por ejemplo, un ejemplo de eso sencillo sería un buen recubrimiento en los elementos de aceros de refuerzos de una columna, por ejemplo. Si nosotros no dejamos el recubrimiento normativo, entonces evidentemente nosotros vamos a tener la aplicabilidad de la ley de evolución de costo de Sister en forma certera. Esto implica entonces para nosotros irnos a un refrán popular que dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, y se puede completar y te costará entre 5 a 125 veces menos. Sister, de 1984. Esto también se suma a los estudios hechos por el profesor Ellen, y en su libro del 2003 con Ellen y Pereira, ¿no?, él atribuye a que el origen de las fallas en etapas de proceso constructivo, el 40% se deben a proyectos. ¿Sí? Entonces uno puede pensar que podría ser construcción o otra, no. En su estadística, el 40% en América Latina se debe a fallas y origen o causas de proyecto. El 28% a construcción y 18% a control de los materiales. Aquí tenemos que tener claro que deberíamos ver cómo incide esto en costos posteriores si no elaboramos un buen proyecto desde su inicio. Después vamos a hablar un poco de proyectos, pero no es la clase de hoy. Bueno, ¿cómo es la enseñanza de la ingeniería de proyectos y de construcción en nuestros países? Bueno, nos otorgan un título académico versus un título habilitante. Acuérdense que el académico, que es el que realmente nos da la universidad, y el habilitante, como dice el título habilitante, es la licencia que habilita al Nobel profesional a realizar cualquier tipo de proyecto, construcción, dirección, inspección de cualquier tipo de obra, luego de rendir su última materia. Si el título habilitante en Venezuela es la acreditación y la certificación por parte del Colegio de Ingenieros de Venezuela, eso lo establece la ley del ejercicio profesional nuestro del año 58, y tenemos un colegio que tenemos que inscribirnos hasta que nos den un número de registro de colegio y ellos nos certifiquen, por ejemplo, para hacer residencias de obra o para hacer inspecciones de obra. Entonces esto es importante tenerlo claro, porque quizás en muchas oportunidades se están violando. Hay gente que tiene títulos académicos pero no tiene título habilitante, y a veces no se tienen en obras ninguno de los dos. Entonces, bueno, esa es la realidad. Entonces, la patología de las construcciones se enseña mediante cursos de posgrado generalmente, y eso también es una gran debilidad, porque en muchos países ya esta cátedra, esta formación ya es curso de pregrado. En Colombia, por ejemplo, ya se está dictando dentro de los cursos de pregrado, y en Ecuador también. Entonces se introduce el tema de manera brusca. No existen temas preparatorios de otras materias que dispongan al alumno para la nueva disciplina de la patología. Además de eso, se enseña a diseñar y a calcular como si el edificio nunca pudiera sufrir deterioros o anomalías. Sí, una cosa hipotética, ideal, con unas condiciones, bueno, tipo gases ideales y perfectos. Entonces, la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que nosotros vamos a preparar vamos a construir una construcción que, por un lado, tiene una arena. Por ejemplo, si vamos a preparar un concreto que viene de un río, y una piedra picada que viene de otra mina, otro saque, y un cemento que también viene de una roca que es procesada y que de forma industrial pues tiene unos controles, pero también necesita unos ensayos. Más el agua, que también tiene que tener unos controles de calidad mínimo. El agua nuestra tiene que ser potable, pues, para ser usada para fines de preparación de concreto. Pero bueno, a veces obviamos eso en campo como si las cosas fueran todas ideales, y
y por ahí se presentan los primeros problemas de patología. En los planes de estudio de las carreras de ingeniería o arquitectura no se incorporan conocimientos orientados a la interpretación de los fenómenos que surgen con los años en los edificios, sea de origen químico, físico o electroquímico. Bueno, inclusive el biológico también es importante. Entonces nosotros creemos que las edificaciones no envejecen, los seres humanos envejecemos y las edificaciones también. Y el concreto, por ejemplo, con el CO2 ambiental ataca al concreto y le produce un fenómeno que se llama carbonatación, y de alguna forma u otra lo va envejeciendo, y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero todo lo ambiental, todo lo químico, todo lo físico tiene actuación directa sobre la edificación que está a la intemperie, evidentemente. En la universidad se enseña a manejar las herramientas elementales de la estática, el equilibrio y la resistencia de materiales desde el punto de vista, pero solamente desde el punto de vista exclusivo físico, con esquemas estructurales, sean estos de apoyo, condiciones de borde o de carga, que en la mayoría de los casos no responden a la realidad. Sí, nuestros modelos estructurales son siempre una línea alámbrica con unos apoyos idealizados donde no existen momentos aparentemente, y la realidad es otra realmente, ¿no? Sin embargo, existen otros fenómenos internos generados por reacciones químicas, por ejemplo como la corrosión, que incrementa los volúmenes de la sección de una cabilla, y por ende también ocurren esfuerzos que no son considerados, electroquímicas, térmicas o de uso, que no son conocidas ni interpretadas por los profesionales de la construcción. Aquí un ejemplo muy típico que nosotros queremos para explicar o extender mejor la explicación de lo que estamos comentando con respecto a los modelos. Si ven la figurita 1, es una viguita simplemente apoyada con una carga uniformemente repartida, y todos los ingenieros conocemos de dónde sale la expresión la carga por la longitud al cuadrado sobre 8, que es el momento máximo en la sección transversal de la viga, en el punto medio de la viga, como se observa en la figurita 8. Entonces el famoso omega L cuadrado sobre 8, los libros de mecánica, pues nos da un momento máximo con el cual nosotros diseñamos el acero de refuerzo, ¿verdad?, a tracción de esa viga, si el caso es concreto, ¿no? Pero en la realidad, en verdad es que ni es omega L cuadrado sobre 8, quizás sea un poco menos si ven la figura 9, la parte inferior derecha, porque en los nodos siempre hay un momento que es negativo, pero nosotros lo obviamos porque tenemos un modelo donde el tipo de apoyo es simplemente una articulación fija o un rodillo, y ahí consideramos que el momento vale 0, pero no siendo 0, sino teniendo un momento real negativo, es evidente que el M1 va a ser un poco más pequeño en consideración a lo que es la realidad, pero tampoco se contempla el pequeño momento negativo que está apareciendo en el nodo. Entonces tenemos que tener claro que nuestros modelos son modelos, ¿sí? No es la realidad, es una representación con mucha hipótesis de la realidad, con sus limitaciones. Entonces, bueno, el uso de estas cosas tan determinísticas, tan bonitas, tan exactas, pues también hay que saber cómo tenemos que interpretarlo, llevarlo a experiencias reales donde digamos, bueno, por eso la norma estipula que en estas condiciones donde el acero es 0 o nulo, o el momento es muy pequeño, se considera un acero mínimo por norma, que es el famoso 14 entre FY por D, y a veces no se coloca. Bueno, ¿cómo es la enseñanza de la ingeniería de proyectos y de construcción? Seguimos con el ítem que estamos estudiando, y es: la enseñanza de la ingeniería se imparte en materias aisladas, por ejemplo, materiales de construcción, como una materia única y se estudia solamente materiales, no se habla de otras materias en esa materia, y esto tiene que ya empezarse a hacer transversal y con una gran conectividad y enlazaditas. Mecánica de suelo, fundaciones, estructuras y otras. Así se comete el error de aplicar estos conocimientos en forma disociada. Los profesionales en muchas ocasiones no tienen claros los conceptos en los siguientes procesos.
sobre todo el 1. Número 1, la interacción entre suelos y estructuras. Número 2, la interacción entre los cerramientos y la estructura, que también es importante, si entre la tabiquería o las paredes, como lo llaman en muchos países, ¿verdad? Y la columna, por ejemplo. Entonces no hay una buena adherencia entre columna y pared, y ahí se producen algunas fisuras o grietas. La interacción entre el entorno y el edificio, que también es importante. A veces inclusive entre el mismo paisajismo, árboles, que son ocasionan algunos daños, sus raíces a las edificaciones. 4. La acción y reacción de edificios livianos y pesados, que están conexos, que están al lado, son vecinos. Bueno, fíjense, flectan losas superiores e inferiores, ¿verdad? Y se hay cerramiento plegado al pilar y a la losa superior. Entonces aparecen unas pequeñas primeras fisuras cuando estos volados son excesivos. La norma contempla cuáles son esos volados que hay que colocar, ¿verdad? Y en zonas sísmicas están bien regulados. Y la mayoría de las alcaldías, establecen en sus ordenanzas y variables urbanas, en catastro, los volados por zona, unos 50, 2 metros. Esos están regulados en ordenanzas en la consulta que uno debería hacer para la permisología, que también es bien fundamental. Antes de arrancar cualquier proyecto arquitectónico, debería hacerse una consulta previa al catastro municipal de la alcaldía para que ellos te den las variables urbanas y están las regulaciones que vienen de norma con respecto a los volados. Flecta la losa inferior, cerramiento separado del pilar y la losa superior, y flecta la losa superior, cerramiento plegado al pilar y a la losa superior. Entonces ahí están las formas de cómo se agrieta en función de lo que se está separando. Bueno, no sé si ven los esquemas, los dibujitos, el que está el primero, el que está a la izquierda, pues se observa el agrietamiento cuando está ocurriendo lo que dice en la parte superior y aparece una grieta inclinada en la tabiquería. En el caso 2 aparece una grieta perimetral en la losa y en la columna, ¿no? Y en la grieta 3, en la figura 3, aparece un agrietamiento horizontal en la tabiquería. Entonces la importancia de la planificación y el proyecto. ¿Por qué es tan importante? Bueno, como ya habíamos comentado, esto es tomado del libro de Ellen y Pereira, Paulo Ellen, en su manual de reparación, refuerzo y protección de estructuras de hormigón o de concreto. En sus estudios de los levantamientos patológicos que él ha realizado, el porcentaje, fíjense que se acredita de las causas, origen a los problemas patológicos a los proyectos, el 40%. ¿Quién se iba a imaginar eso? 40%. ¿Y eso es atribuible a quién? Sin duda a los profesionales involucrados al proyecto, que somos nosotros, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos, los técnicos, entonces los que hacen el estudio del suelo. Nosotros todos estamos involucrados ahí. Es nuestra responsabilidad ese 40%, sobre todo en países como Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos están más o menos en las mismas estadísticas con respecto a los problemas de patología. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene que ver con eso. El 28% es por problemas de ejecución de la obra. El proyecto estaba bien, pero en obra cambian cosas o no hay controles, no hay inspección. El 18%, que es el tercero, es por fabricación de los materiales no adecuados, aunque fíjense que hoy en día la mayoría de los materiales que nosotros utilizamos, como la cabilla, la tubería, tienen sus estándares, ¿no? Sus controles de calidad que vienen de la industria, por normas de materiales, que los regula la ASTM. Pero hay materiales que sí hacemos en obra, y el fundamental de estas causas es el que elaboramos en obra, que es el concreto, los morteros, todo lo que fabricamos en sitio. O a veces también, bueno, el concreto mejora cuando consideramos que lo compramos en una planta de premezclado, pero también hay que tener controles de esa planta como tal. Fíjense que solamente se le atribuye al problema del uso el 10%, ¿sí? Solamente el 10%. Y
Un 4% de estos problemas, que es el más pequeño, es a una buena planeación de inicio, ¿no? A lo que nosotros llamamos la ingeniería de concepción, a la conceptualización del proyecto, donde va su configuración estructural y donde van planteamientos que tienen que ver con, como dice un amigo, más allá del cálculo, el metacálculo le llamamos hoy en día. Ok, entonces cuando se levantan estos sistemas, pues ya hay unas patologías bien estudiadas. ¿Y qué es lo que se busca? Aquí solamente voy a hablar no de los casos muy particulares, sino que las fallas que se levantan son casi siempre estas, ¿no? Asentamientos y levantamientos diferenciales, interacción suelo-estructura, fisuración en cerramientos y estructura, fisuración en instalaciones sanitarias, filtraciones de aguas de lluvia, son muy típicas por falta a veces de mantenimiento o inclusive mala concepción de faltas de drenaje en bajantes de aguas de lluvia, corrosión, las fallas de instalaciones eléctricas y las fallas en instalaciones de gas. También es muy típico, ¿no? Y los sistemas que más se han estudiado son los sistemas conductivos tipo túnel y el sistema porticado. Hay una serie de estudios que han hecho el grupo de Alcompa en Barquisimeto y están mostrados ahí. La estadística nacional del Congreso, de lo que se ha estudiado por años, siempre ha estado con una representación ganando, número 1, las viviendas construidas en forma masiva, y donde de esos estudios el 44% lo representa una población de 14.376 viviendas, el efecto originado por el problema del suelo. Imagínense, el 44% es por problemas de suelo, el 41% por sistemas eléctricos y distribución de agua y faltas de plantas de tratamiento, el 25% una deficiencia a partir de materiales defectuosos, el 20% por defectos en redes de distribución originados por suelos también, y el 8% por defectos debido a establecer unos malos sistemas constructivos que no eran adecuados para el tipo de edificación. Las características esenciales de un buen proyecto. ¿Qué debe tener un buen proyecto como esencial? Bueno, un buen proyecto se puede considerar como una estructura apoyada sobre 4 características primordiales, ¿no? Desde el punto de vista de evitar, obvio, problemas patológicos, ¿no? Porque estamos metidos en este momento en esta materia. Recuerden que también vamos a tener por ahí un video que tiene que ver con la gestión de proyectos y vamos a ver si lo que nosotros hacemos en la realidad son proyectos o no son proyectos, porque a veces a cualquier cosa la llamamos proyecto. Bueno, el primer ítem es la funcionalidad. La estructura debe ser diseñada para que cumpla sus objetivos de funcionamiento, principalmente. La seguridad debe ser resistente a cualquier acción prevista o normativa sin que provoque su colapso. Aquí es importante porque siempre aquí nos referimos al concepto de seguridad solamente a lo que es resistencia, ¿no? Donde la relación demanda-capacidad sea cumplida bajo los parámetros de la normativa. Pero no solamente es el concepto de resistencia, ¿no? Donde mis cargas aplicadas sobre la estructura produzcan esfuerzos menores a la capacidad resistente, ¿no? Nominal que tiene la estructura, ¿no? Tenemos que ir un poquito más allá. También tenemos que chequear siempre los conceptos y los criterios de rigidez, donde no contemplan los desplazamientos. En el caso sísmico, por ejemplo, controlar las derivas, y en el caso de cargas estáticas, chequear que las flechas que están calculadas o que pueden producirse en la estructura estén siempre por debajo de las flechas admisibles de norma, ¿no? Esto es bien importante, pues no solamente control de resistencia, sino también controles y criterios de rigidez. La durabilidad, ahora sí tiene que ver con un concepto bien serio incorporado en el mundo de la patología y sobre todo de la vida útil de la estructura. La durabilidad debe ser diseñada y ejecutada para garantizar su funcionalidad y seguridad durante el periodo de su vida útil. Nuestras normativas hablan de cuál es la vida útil de una edificación, si es 50 años para edificaciones de vivienda, si son puentes 100 años, si tiene un nivel de importancia mayor 500 años. Entonces
En función de esa vida útil, están establecidos inclusive los parámetros de diseño, desde lo que es el espectro de respuesta para el sismo que vamos a incorporarle como modelo de cálculo en la parte dinámica. Entonces, es bien importante ese concepto. No todas las edificaciones tienen su misma vida útil. Un galpón para gallinas no puede tener la misma vida útil que un galpón para fines de almacenamiento industrial o agrícola. Entonces hay que establecer esos parámetros de vida útil, ¿no? La economía, un apropiado control de los recursos, redunda en economías de mantenimiento y reparación. Entonces, bueno, el parámetro económico siempre es fundamental en esto. Actitud y conducta de un patólogo, ya tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra actitud con P. Vamos a llegar a la obra, vamos a evaluar una edificación y mínimo tenemos que tener algunas características que debemos modelar inclusive antes de llegar allá. En la elaboración de informes técnicos debe prevalecer el profesionalismo. Un ejemplo, las conclusiones deben ser ad hoc. Especificar las referencias bibliográficas siempre, ¿no? Utilizamos y buscar siempre la fuente. Utilizamos al señor Pablo Ellen, lo citamos, ¿sí? A la profesora Liana Bustillo citamos sus estudios con respecto a lo que ya hay como antecedente, un estudio que tenga aplicabilidad con respecto a lo que nosotros vamos a ejecutar y a levantar. Consulta de normativa que van aplicadas, como hemos hablado en clase hace poco, hicimos una referencia histórica completa en la pizarra que tiene que ver desde la norma del MOC del 1967 aplicada en Venezuela hasta la última normativa de concreto estructural, por ejemplo, que tiene que ver con la 1753-2006. Entonces, estar pendiente porque en función de lo primero que debo buscar como, vamos a decirlo así, como dato de referencia de mi edificación, que es la edad de la construcción de la misma. Si vamos a tener un paciente y lo primero que le preguntamos al paciente, ¿qué edad tiene? Lo que pasa es que como la edificación no habla, debo buscarlo en documentos que tienen que ver con su ejecución o su proyección. Entonces, bueno, también tenemos que ver con qué normativa, qué parámetros fue diseñada esa edificación, y si son muy antiguas, cuando vamos a hacer el caso de restauraciones, pues es evidente buscar inclusive documentos históricos en los archivos de historia o en las curias de cada pueblo, que hay muchas referencias de edificaciones de 400, inclusive de 350 años. Entonces, bueno, la actitud de un patólogo tiene que tener prudencia siempre, inclusive hasta con sus expresiones corporales. Hay gente que es bien expresiva cuando llega a una obra y casi como su mirada o con sus gestos o sus palabras ocasionan más problemas en lo que ya existe. Coherencia. No puede ser una persona que crea más dudas de las que evidentemente ya pueden estar existiendo. Mucha seguridad, veracidad, una gran organización, ¿sí? Todo tiene que ser registrado, cualquier cosa tiene que ser, cualquier anomalía, síntoma, signo, tiene que ser llevado con todas estas normativas que nosotros conocemos de metodología de la investigación y técnicas para recoger datos. Tiene que ser simple, una gran simplicidad y una gran claridad. Y bueno, creo que para concluir, hay un afiche histórico de un segundo Congreso Iberoamericano de Patología de la Construcción y del Control de Calidad, y tenemos que estar siempre formándonos, investigando, buscando artículos sobre estos temas para que estemos pendientes de lo que puede ayudarnos a formar nuestro propio marco de referencia, ¿no? Para que seamos un buen profesional. Bueno, que tengan muy buenas y suerte con el estudio de la patología.